Presidenta de la Asamblea General, señores expresidentes, autoridades nacionales y departamentales, compañeros legisladores y particularmente quienes constituyeron seguramente el bien más preciado del doctor Vázquez, la familia Vázquez Delgado. Tuve el privilegio de desempeñarme casi 30 años como escribano de gobierno, lo que me permitió conocer y tratar a todos los expresidentes desde la restauración de la democracia en el Uruguay. Todos ellos, sin duda, constituyen motivo de honor para los compatriotas. Entre ellos trabajé con el doctor Tabaré Vázquez durante sus 2 presidencias y por ello, en nombre de Cabildo Abierto, me sumo de corazón al homenaje que la Asamblea General le rinde al extinto presidente. En el día de hoy yo querría señalar algunas actitudes del doctor Vázquez que debo reconocer en algún caso me sorprendieron, pero que me pusieron en evidencia que aún en la discrepancia política es posible encontrar preocupaciones y soluciones compartibles. En primer lugar, destaquemos que seguramente en su calidad de médico oncólogo, el doctor Vázquez se vio impulsado a llevar a cabo en el Uruguay políticas públicas antitabaco, convirtiendo al país en el primer estado libre de humo de tabaco de las Américas y el 7º a nivel mundial, según decreto 268 del 2005. A su vez, mediante la ley 18.256 que impulsó, se prohibió fumar en lugares cerrados públicos o privados, se limitó la publicidad en puntos de venta y se prohibió cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Impuso la regla de la presentación única, por la que las empresas deben ceñirse a una única versión del producto por marca comercial de cigarrillos, evitándose denominaciones como liviano o suave que resultan imprecisas. Por otro lado, impuso la regla del 80/80, por lo que debe incluirse una advertencia sanitaria en el 80% en la parte frontal y posterior de la cajilla de cigarrillos, con manifestaciones de los efectos nocivos del consumo de este producto, de acuerdo a lo que establece el decreto 287/2009. Esta última medida determinó que una tabacalera internacional presentara contra nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial una demanda invocando el Tratado de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Suiza. En defensa del país, el doctor Vázquez expuso ante la Asamblea General de la ONU en 2016 que dicha demanda estaba dirigida a castigar a un pequeño país que se proponía controlar el consumo de tabaco en defensa de la salud de su población, con lo que se pretendía tener una actitud ejemplarizante con otros países que pudieran aprobar políticas similares. La actuación de Uruguay resultó exitosa y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias finalmente falló que las medidas impugnadas fueron un ejercicio válido del poder de policía del Uruguay en protección de la salud pública. Debemos destacar que esta actitud del homenajeado supuso una efectiva defensa de la salud de nuestros compatriotas, que el país debe reconocer y recordar, porque no solo obró en beneficio de la salud pública, sino que además se defendió exitosa e hidalgamente la soberanía nacional. Señalemos, aunque más no sea al pasar, los riesgos que implican tratados como el que aludimos, que someten al país a tribunales arbitrales en los que los países solo pueden comparecer como demandados, sin posibilidades a su vez de demandar o reconvenir, en los que se declina la jurisdicción nacional y se conviene que los laudos serán inapelables. Quiero destacar que un magistrado nacional, el doctor Alejandro Recarey, en la revista Judicatura de noviembre de 2021 ha escrito un interesante trabajo sobre esta temática jurídica, concluyendo: se está progresivamente desarrollando una suerte de derecho corporativo antisoberanista en beneficio sustancial de empresas multinacionales, con ilícita sanción estatal, impulso que obliga de la magistratura defensora del Estado de Derecho e incluso a la academia a agudizar su ingenio a la hora de crear contramedidas constitucionales.
Las resultancias del diferendo fortalecieron una política antitabaco que compartimos, siendo espontáneamente aceptada por la enorme mayoría de la población del país y que además proyectó al Uruguay en el campo del derecho internacional como un país que hace valer sus derechos y no se arredra frente a poderosos intereses internacionales. En segundo lugar, digamos que el doctor Tabaré Vázquez se caracterizó siempre por la bonomía de su trato. Un amigo me decía, a él se le podía aplicar aquello de mano de hierro en guante de seda. Por tener un carácter conciliador, ser persona dispuesta a escuchar razones que podían discrepar con las suyas, pero también fue un hombre que supo sostener sus ideas y principios más allá de compromisos políticos y conveniencias partidarias, y así lo demostró al oponerse durante su gobierno a la ley que despenalizaba el aborto. El doctor Vázquez, asumiendo la dificultad de oponerse a significativas mayorías de su propio partido, vetó durante su gobierno la legislación que despenalizaba el aborto, lo que no fue acompañado ni siquiera por gran parte de sus propios ministros. El doctor Vázquez cumplió con su palabra empeñada antes de la sanción legislativa del proyecto de ley, ya que había asegurado que vetaría la ley de salud sexual y reproductiva si era aprobada en el Parlamento. En tal sentido, el presidente en su oportunidad manifestó que la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia, agregando, en los modernos sistemas jurídicos, incluido el nuestro, el ADN se ha transformado en la prueba reina para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, e incluso en hipótesis de devastación, o sea, cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aún luego de mucho tiempo. A su vez, en su fundamentación jurídica, el mandatario citó en dicha oportunidad la Constitución Nacional y el artículo 4, inciso 1 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país, disposición esta que señala: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El veto a la ley de aborto durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se produjo el 13 de noviembre de 2008 y solo logró que lo acompañara en la firma del decreto la entonces ministra de Salud Pública. El siguiente 24 de noviembre, en carta dirigida al Comité Central del Partido Socialista, solicitó la baja de dicho partido tras 25 años de militancia, trascendiendo que justificó dicha desafiliación exclusivamente en las diferencias que sobre el aborto mantenía con la dirección socialista. Con anterioridad, en julio de 2007, con motivo de una nota publicada en prensa escrita, el doctor Vázquez resolvió establecer en la página de Presidencia un texto que expresaba: ante las versiones de prensa que establecen que legisladores de todos los partidos y en torno de Vázquez negocian alternativas al proyecto de la despenalización del aborto, el presidente de la República reitera a la opinión pública lo que ya ha expresado en más de una oportunidad, que no tiene voceros, emisarios, operadores ni herederos políticos. Cualquier versión en contrario no se ajusta a la realidad. Con relación al tema en cuestión, no ha recibido ningún planteo en los últimos meses y su posición sobre el mismo no ha cambiado ni se modificará. En definitiva, nuestro homenajeado obró de acuerdo a sus personales y profundas convicciones en la materia, debiendo enfrentar intereses económicos y políticos opuestos a esta visión defensora de la vida que cuenta con enemigos en lo nacional y en lo internacional. Oportunamente, el doctor Vázquez, refiriéndose a este tema, fundó su posición en la materia, señalando que en algún momento, como nos ha pasado a varios, vivió una experiencia que le hizo cambiar radicalmente su opinión originaria favorable al aborto. Así expresó en el libro Crónica de un mal amigo, que un episodio de su vida profesional, porque en el caso de una paciente oncológica a quien aconsejó hacerse un aborto, la reencontró luego de un tiempo ya curada de cáncer y con un niño de 5 años. Motivo que lo obligó a modificar su postura sobre el punto. La paciente había desestimado su consejo y el caso le sirvió a nuestro homenajeado para cambiar de opinión respecto a la interrupción del embarazo.
En tercer lugar, digamos que el doctor Vázquez expresó en su momento, es deseo seguramente de la enorme mayoría de los uruguayos que podamos avanzar hacia el futuro en un terreno de reconciliación y de reencuentro de todos los uruguayos, para que todos juntos no solo busquemos darles mejores condiciones de vida a nuestros compatriotas, sino para que todos asumamos que estos tristes y negativos hechos que han sucedido en este país nunca más vuelvan a suceder. Como lo dijimos desde la escalinata del Palacio Legislativo en la noche del 1 de marzo de 2005, nunca más un hermano contra otro hermano en este país. Esto no implica, cuando buscamos un día para reafirmar ese compromiso de todos los uruguayos hacia el futuro, de paz y de reencuentro, borrar el pasado. Ni implica siquiera modificar uno solo de los días estipulados como feriados en nuestro país. Los días feriados laborables seguirán siendo días feriados laborables. Los días feriados no laborables y pagos seguirán siendo días feriados no laborables y pagos. Y el 19 de junio seguirá siendo el día donde los uruguayos conmemoraremos el nacimiento de nuestro prócer, don José Gervasio Artigas. El 19 de junio, en ese día, ni más ni menos, el padre de la patria, sí señor. Pero ese día, que es un día de encuentro de la mayoría de los uruguayos con sus raíces, debe ser el día del compromiso que nunca más sucedan hechos de intolerancia y violencia entre los ciudadanos uruguayos. Y no fue elegido al azar ese día. Se dice que el día del nacimiento de una persona, en este caso nuestro prócer, es un hecho fortuito, un hecho del azar, y es cierto, como es un hecho del azar que cada uno de nosotros que estamos en esta sala y quienes nos estamos viendo y escuchando, también somos un hecho fortuito. Fue un óvulo rodeado por millones de espermatozoides, el que al permitir la entrada de un solo espermatozoide crea esta persona o esa persona, o a quien aquí estamos. Continuó señalando el doctor Vázquez, el nacer es un hecho del azar, salvo que exista un parto inducido o se realice una cesárea por necesidad o por elección. Pero después que se nace, ese día ya no es más un azar, es una realidad. Y Artigas nació un 19 de junio y ese día no es por azar, el 19 de julio que conmemoramos el nacimiento de nuestro prócer, con el nacimiento de nuestra patria, con el nacimiento de nuestro prócer. Nuestro homenajeado continuó expresando, por tanto, el 19 de junio es el día que tiene esencialmente el germen del surgimiento de este país, y tiene a la máxima personalidad de entre todos los que nos permite asumir definitivamente el compromiso del nunca más. Y este es el sentido que le queremos dar a ese día, conmemorar el natalicio de nuestro prócer como corresponde, pero asumir ante él y ante todos los uruguayos, los que ya pasaron, los que estamos y los que vendrán, que nunca más en nuestro país se levantará un hermano contra un hermano y que todos juntos tendremos que trabajar para lograr la mejor calidad de vida para todos los uruguayos. También coincidimos con todos y cada uno de los conceptos expresados por el doctor Vázquez, que estamos seguros comparte la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que rechazan a quienes trafican con el odio por motivos ideológicos y aún peor por estímulos económicos. Por último, queremos señalar que en reportaje político, al preguntársele si el terrorismo político y el terrorismo de Estado tenían la misma entidad, respondió: el Estado uruguayo tiene que asumir que todas son víctimas, agregando: si usted está de presidente de un país, tiene que pensar en el Estado en su conjunto, en la sociedad en su conjunto, en la gente en su conjunto. Y finalizó diciendo, ante la pregunta sobre si la visión de una de las víctimas no eran iguales a las otras, sí, pero para las madres, las hermanas, los padres, los hijos de los que fallecieron, el dolor fue seguramente el mismo. Ayer y hoy estuvimos de acuerdo con la posición del exmandatario fallecido en los temas comentados, y en el día de la fecha, a poco tiempo de su desaparición física y salvando nuestras diferencias, queremos resaltar las concordancias del pasado que quizás nos permitan iluminar el futuro. Quiero por último recordar que, habiendo sido invitado al Congreso Internacional sobre la vigencia del pensamiento de Rodó, hoy que acabamos de aprobar un proyecto de ley estableciendo el Día de Ariel
El doctor Vázquez se hizo presente, anunció que no iba a hablar, puesto que él solía repetir aquello de que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Pero en determinado momento fue tal el entusiasmo que le generó las exposiciones sobre el pensamiento de Rodó, que repitió prácticamente de memoria la despedida de Gorgias, y con el célebre escritor y con el personaje de la parábola terminó diciendo: por quien me venza con honor en vosotros. Muchas gracias.